Buenas. En esta oportunidad hablaremos de los términos de uso más frecuente en epidemiología. Yo soy la doctora Aura Pérez Escalante y esta clase es para tercer semestre de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela. Cuando nosotros hablamos de los términos más usados en epidemiología, no podemos olvidar la bioestadística. Recuerden que la bioestadística es la rama de la estadística que se aplica en ciencias de la salud. Entonces, eso es importantísimo. Cuando nosotros hablamos de los términos, hablamos de cada uno de aquellos palabras técnicas que utilizamos en esta área. Es importante entonces pensar en censo, que es el censo, que es un método para recopilar información. Se registran diferentes variables de observación y se recopila de una manera u otra varios datos interesantes de un país. Hablaremos también de lo que es el muestreo. Hablaremos también de lo que es el error, de lo que es el sesgo, de lo que de una u otra manera nosotros podemos llamar con contaminación de la muestra, que son términos muy usados en el área de epidemiología. La frecuencia, los diferentes tipos de tabulación y las diferentes formas de nosotros presentar esos datos en gráficos, en diagramas de barra, diagramas sectoriales, histogramas, que de una u otra manera ustedes ya lo estudiaron en el segundo semestre con el profesor Jaime Garrido. Y vamos a hablar de la media como promedio matemático de suma de todos los valores. También vamos a hablar de la mediana, que es el valor que no supera ni es superado por el 50% de los datos en serie. Vamos a hablar también de la moda, que es el valor de la variable que más se repite. Y ustedes van a aplicar y van a sacar estos datos, van a hacer este análisis, las aplicaciones, con los datos que yo voy a presentar más adelante. Es importante recordar que las mediciones obtenidas en el campo, después de estar organizadas, se deben analizar mediante análisis estadísticos. Entonces utilizamos la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, los cuartiles, de manera de incorporarlos en la investigación. También existen otros tipos de estadígrafos para que nosotros lo utilicemos de una manera u otra en estudios de casos, de controles, ensayos clínicos aleatorios, investigaciones descriptivas, en donde todo el análisis de los datos nos va a permitir conocer qué es lo que está pasando en esa población. Entonces, esos términos son importantes nosotros manejarlos. Hablemos de la población y la muestra. La población es un conjunto de personas que habitan un espacio geográfico en un tiempo determinado. Fíjense ustedes que el tiempo determinado es importante. ¿Por qué? Porque me va a decir durante el 2023, porque estas personas en el 2022 eran diferentes en número, en característica, en situaciones, o que yo diga 2020, estábamos en pandemia. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de una población, debemos especificar el espacio geográfico y el tiempo donde vamos a hacer ese estudio. Estas poblaciones pueden ser urbanas o rurales. Aquí en Caracas, las zonas rurales, podemos decir que Galipán es una zona rural. Algunos sectores de la Colonia Tovar, el Junquito, más alejados. En el Hatillo hay sectores rurales. El resto tenemos todos sectores urbanos.
pero nos permite a nosotros clasificar las poblaciones. Cuando nosotros estudiamos una población, a veces esas poblaciones son muy grandes. Entonces nosotros decidimos de esa población tomar una muestra, que es una parte para hacer un estudio. Vamos a suponer que yo quiero estudiar a los estudiantes de la escuela de enfermería y voy a estudiar el uso de los preservativos en los estudiantes de la escuela de enfermería. Los estudiantes de la escuela de enfermería más o menos son como 400 a 500 estudiantes. Entonces, desde el punto de vista económico, es muy costoso yo aplicar 500. Soy yo sola como investigadora, es muy difícil. Entonces, yo allí voy a tomar una muestra y decido trabajar con los estudiantes de tercer semestre que cursan la cátedra de bioestadística y epidemiología. Son 72 estudiantes inscritos en control de estudio. Actualmente 71 cursando la asignatura oficialmente, porque una se retiró. Entonces, fíjense ustedes, esa es mi muestra, 71 estudiantes. Pero yo puedo decidir aplicar un muestreo por conveniencia y decido solamente voy a trabajar las mujeres. Entonces el número se va a reducir porque quiero saber, mi investigación va a ser el uso del preservativo por las mujeres o la exigencia del uso de preservativo en la primera relación sexual con la pareja o con una pareja desconocida o una pareja casual. Entonces voy a estudiar a las mujeres, un muestreo por conveniencia. Y ahí vienen los tipos de muestreo que yo voy a utilizar en cada tipo de investigación diferente que yo voy a hacer. Entonces hay un muestreo deliberado, hay un muestreo bola de nieve, hay un muestreo por cuotas, hay un muestreo aleatorio simple, que es el que ustedes van a aplicar en tercer semestre. Muestreo aleatorio simple. Un muestreo sistemático, un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerados. Cada uno de estos términos ustedes tienen que saber qué significa. Ustedes tienen que buscar en un diccionario o simplemente lo googlean y ustedes sacan una definición de los tipos de muestreo. ¿Ok? El que ustedes van a utilizar en este tercer semestre es muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Los demás tipos de muestreo, por favor, ustedes lo buscan y lo definen en su cuaderno, en su libreta, en su computadora, en sus archivos digitales, como ustedes lo quieran llevar. Otro dato importante y otro término importante es la observación científica. Porque fíjense ustedes, estamos hablando de términos más usados y términos del área. Cuando nosotros hacemos una observación, y fue la observación que yo les mandé a hacer ahorita en Navidad, en sus comunidades, observación no participante, ustedes sentaditos en una esquina donde no haya riesgo, viendo a las personas, sin hablar con nadie. No estoy mandando a hacer una observación científica, yo mandé a hacer una investigación, una observación no científica, no participante, solo observar la comunidad para ver qué problema de salud pública existe en su comunidad. Aquí voy a hablar de la observación científica, pero la que yo mandé a hacer en comunidad es no científica, no participante. ¿Ok? La observación científica es la capacidad de describir y explicar el comportamiento una vez obtenidos los datos con la aplicación de un instrumento, de unos pasos científicos rigurosos. ¿Ok? Datos adecuados y fiables, confiables, de conductas o eventos, en situaciones perfectamente identificados en un contexto teórico. Yo aplico, yo diseño un instrumento para hacer una observación científica. Yo no puedo hacer una observación científica sin la creación de un instrumento que me permita a mí hacer
lo más objetivo posible en lo que yo voy a observar. Cuando yo mando a hacer una observación no científica, ahí va a estar el criterio de ustedes como personas, su cultura, la edad de ustedes, que yo voy, como yo soy más grande que ustedes desde el punto de vista de edad, yo voy a ver cosas diferentes a lo que un joven de 19, de 21, 22, 27 puede ver. Entonces, ustedes van a hacer una observación no científica. Cuando nosotros hacemos una observación científica, debe estar guiada a través de un instrumento diseñado bajo parámetros claros, bajo el estudio de la variable, de acuerdo a si es cuantitativa o cualitativa la investigación que yo voy a hacer o que se va a realizar. Es importante. Fíjense ustedes que estos también son palabras, términos que nosotros usamos en estadística, bioestadística y epidemiología. Dato. ¿Qué es un dato? Es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa, numérica. Cualitativa, características, cualidades del ser humano o de la comunidad. Vamos a tener parámetros numéricos, porque va a ser una muestra estadística. Va a tener una unidad de muestreo, basada en los tipos de muestreo que ya nombré. Y la masa de datos se puede o no se puede cuantificar. ¿Ok? Fíjense ustedes, vuelve a aparecer esto que ya les expliqué en la clase anterior. Factores demográficos, sociales, económicos, culturales, epidemiológicos, políticos, tecnológicos. En mi página web, ustedes pueden encontrar varios artículos y un libro gratis en www.saludysaberes.com. Allí ustedes pueden encontrar varios artículos que explican estos factores, un libro donde también se explica, un libro gratuito, donde explico yo cada uno de estos factores para que ustedes los entiendan mucho más, para que entiendan cómo es el análisis, cuáles son las características o factores que nosotros desde la epidemiología, de la bioestadística, de la estadística, estudiamos de la persona, la familia y la comunidad. Vamos a hablar de los factores demográficos. Parte de los factores demográficos son la edad, el sexo, el estado civil, la procedencia, la nacionalidad, la raza. Es interesante hablar de la raza. En Venezuela no estudiamos la raza como la estudian en Estados Unidos, Europa, Inglaterra. ¿Por qué? Porque allí existen y son tratados diferentes de acuerdo a si son minorías o si son mayorías. Entonces, en Venezuela no, porque somos una mezcla de razas que al final no sabemos si somos blancos, negros, mestizos, indios, porque somos una mezcla de razas. En cambio, en otros países, las razas están mucho más definidas. Los blancos, los negros, los indios, los chinos, los coreanos, los japoneses, los africanos o los que son afrodescendientes. ¿Ok? Entonces están mucho más definidos que nosotros. ¿En qué es importante en nosotros? Las enfermedades relacionadas con la raza negra, la hipertensión y la raza blanca, las enfermedades de piel. Eso es lo que más vemos nosotros acá en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de estos factores demográficos. Aquí vamos a estudiar la edad y el sexo, que vamos a sacar los datos de las preguntas que yo les hice en clase, en la primera clase presencial. Y ya vamos a verlas. Estos factores demográficos, edad y sexo, vamos a estudiarlos a través de los grupos de edades. Se hace quinquenales, se hace de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 24 a 29, 30 y más. O sea, quiere decir 30 a 34, 35, hasta 80 y más.
Pero para este uso en clase, como ustedes son todos pequeñitos, todos bebé de mamá en clase, en este segundo 2023, vamos a estudiar hasta 25 y 29. Sexo masculino y femenino. Fíjense ustedes que yo aquí pongo femenino, masculino y transgénero, pero aquí no había esa situación en clase. Simplemente pregunté femenino y masculino. ¿Ok? Vamos a ver los datos. Estos son los datos de ustedes, de los del grupo que yo les hice en persona. ¿Ok? Ustedes tienen una población de 72 estudiantes inscritos en la cátedra de Bioestadística y Epidemiología. Fueron 60 estudiantes, 12 inasistentes. El instrumento fue oral aplicado por mí. Entonces, de 15 a 19 eran 38 estudiantes, que representa el 52.7% de la población. No de la población de los 72, de la muestra de los 60 que fueron a clase. Entonces, 52.7 que representa el 38 que representa el 52.7% de los 60 estudiantes presentes en la actividad. De 20 a 24 fueron 19 estudiantes, que representa el 26.3%, y de 25 a 29, 3 estudiantes que representa el 4.1%. Femenino 54 y masculino 6. ¿Ok? Con estos datos, ustedes van a aplicar moda, media, mediana, que fue lo que yo les acabo de explicar en el fragmento anterior. ¿Sí? Donde ustedes van a, de una manera u otra, buscar la media, la mediana, la moda, porque ya están en tablas y ya están en gráficos. ¿Sí? La edad y el sexo. Fíjense ustedes. Estos son los datos de ustedes. Aquí están y ustedes van a sacar la moda, la media y la mediana de estos datos. Lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento nosotros lo sacamos de esta manera. Cuando, déjame chequear aquí que no lo consigo. Ok, lugar de nacimiento. Nosotros tenemos, copiar datos, por favor. De Caracas, 45 personas. De Miranda, 6 personas. De Aragua, 1 persona. De La Guaira, 2 personas. De Guárico, 2 personas. De Falcón, 1 persona. Monagas, 1 persona. Mérida, 1 persona. Y Carabobo, 1 persona. ¿Ok? Entonces, de este lugar de nacimiento, ustedes van a hacer la tabla y el gráfico. Lo pueden hacer en torta o de barras. Cada uno es un trabajo individual. Por favor, del lugar de nacimiento. Ahora, hablemos de qué más puedo yo graficar con los datos demográficos de edad y sexo. Las pirámides poblacionales. Las pirámides poblacionales son un gráfico que representa una radiografía de los grupos de edades. Fíjense ustedes, en forma quinquenal. ¿Sí? Aquí en la mitad. Y va a haber 3 tipos de pirámide poblacional. La progresiva, la estancada y la regresiva. Esta además. Regresiva. ¿Ok? ¿Qué significa progresiva? Que la base es más ancha y las edades extremas son menores. Hay mucho joven de 0 a 14 años y hay muy poquitos adultos mayores de 80
a 84 años. Esta pirámide poblacional ya no existe casi en el mundo. Así era Venezuela en los años 1992, 1980, en donde la base era muy amplia y los extremos de las edades de 80 a 84 eran menores. ¿Cómo estamos creciendo nosotros ahora? Así, como una pirámide estancada. Tenemos bastantes personas de 0 a 14 años, pero más tenemos de 19 a 29. Y estamos aumentando las edades altas. Esta pirámide es una pirámide de Europa, regresiva, donde no hay casi niños, no hay casi jóvenes, pero hay muchas personas adultas y adultas mayores. Si nosotros hacemos en este momento en Venezuela un análisis, hay muy pocos jóvenes y mucho adulto, porque la migración, que es un factor demográfico, la migración que ocurrió con la diáspora venezolana, dejó a muchas personas de la tercera edad y los grupos jóvenes desaparecieron. Lo que pasa es que nosotros no tenemos pirámides actualizadas de estos datos, ¿ok? Entonces, 3 tipos de pirámides poblacionales. Pregunta segura de examen. Yo te puedo sacar en el examen oral una de las pirámides y decirte, yo lo nombré a usted enfermera jefe de esta población. Esta es una población que queda en Higuerote, vamos a suponer esta, y ¿qué programa de salud usted fortalecería con $2,000 que yo le voy a dar? Es una pregunta segura de examen, porque a mí caletreo no me gusta. Análisis, porque tenemos que formar enfermeros y enfermeras analíticas. Repito la pregunta. Esta es la pirámide poblacional que te voy a enseñar. Y te digo, usted ha sido nombrado o nombrada enfermero o enfermera jefe de Higuerote. Esta es la pirámide poblacional de la población de Higuerote para ahorita, para el 2023. ¿Qué programa con $2,000 usted fortalecería? Programa de salud usted fortalecería. Entonces yo analizo, ¿cuál es la población más grande? Fíjense ustedes que la población más grande es de 15 a 29 años, tanto mujeres como hombres, ¿sí? Fíjense ustedes que es más grandecita que las bases, que los niños. Esta edad es una edad reproductiva, una edad que un programa que yo fortalecería, Aura Pérez fortalecería, es la de infecciones de transmisión sexual o prevención del embarazo. Uno de los dos. O le digo al alcalde, miren, deme $1,000 para las infecciones de transmisión sexual, porque hay muchos jóvenes que tienen que aprender a cuidarse, y los otros $1,000 lo hacemos en prevención del embarazo, porque también la prevención del embarazo es el uso de preservativos y me va a servir para los dos, para disminuir los embarazos no deseados y prevenir infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? 3 tipos de pirámides poblacionales. La pirámide poblacional es una radiografía que se crea con edad y sexo. Edad y sexo, con 2 factores demográficos que estudiamos en ustedes. ¿Ok? Pregunta segura de exámenes. Tipo de pirámides poblacionales y cómo analizamos a través de fortalecimiento de un programa de salud. Otro dato que ustedes tienen que montar con o usar con los datos que preguntamos en clase es el lugar de la vivienda. ¿Dónde vive? Entonces, yo lo hice por municipios. Los municipios de Caracas
el municipio Libertador, nosotros tenemos 37 estudiantes. En el municipio Sucre, del estado Miranda, tenemos 5. En el municipio Baruta tenemos 3. En el municipio Chacao tenemos 1. En Guatire tenemos 1. En los Teques tenemos 2. En los Valles del Tuy tenemos 2. En Paracotos tenemos 1. En La Guaira tenemos 4. En Guarenas tenemos 3. En Niguerote tenemos 1. En Carrizal tenemos 1. Entonces, con el lugar de la vivienda, ustedes van a hacer la tabla y van a hacer el gráfico, bien sea de torta o de barras. Con otro dato que ustedes van a trabajar es con el tipo de empleo. El tipo de empleo que nosotros preguntamos. No tabulé. El tipo de empleo no lo van a estudiar. El tipo de empleo no lo tabulé, no van a estudiar. Pero recuerden cuáles eran. Que eran, trabajaban, no trabajaban y ¿qué van a hacer con el empleo? Trabajan 26, no trabajan 34. Van a tabular. Van a hacer una tabla con si trabajan 26, no trabajan 34. Total 60, ¿ok? Y me hacen la graficación de esto, bien sea en barra o en torta, de trabajo. ¿Trabajan? Sí y no, ¿ok? No el tipo de empleo, porque el tipo de empleo no lo tabulé. De la religión también van ustedes a tabular con tipos de religiones. Y entonces vamos a hacer así. Santera, 3 estudiantes. Espiritista, 2 estudiantes. Católicos no practicantes, 44. Católicos practicantes, 4. Cristianos, 1. Sin religión, 1. Budismo, 1. Evangélico, 1. Hebrea, 1. Metafísica, 1. Y cristiana no practicante, 1. De esto de religión y tipos de religiones van a hacer la tabla y van a hacer el gráfico. En tabla, en barra o torta. Esta tarea es individual. Señores, muchas gracias. Nos vemos.